Es una línea difícil, la veremos ahora durante el viaje, pero realmente tiene unos valores paisajísticos y humanos, porque este es un tren en el que la gente todavía habla entre ella. Creo que el Canfranc representa un poco, es decir, es un icono, un símbolo en lo que es la red ferroviaria española, un poco por historia, ¿no? Allí está. Míralo, allá no ves el castillo, ¿ves? Si le das todo azul, allá está el castillo de Loarre. Estamos en uno de sus tramos en los que, como se escucha claramente, se oye el viejo tac, 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 tac. Inaugurada en 1928, esta estación es historia viva de Aragón y nos la va a mostrar alguien que ha nacido aquí. He tenido el orgullo enorme de poder decir que he nacido dentro de la estación de Canfranc. Mi casa era, empezando por la bóveda central, en la tercera planta, las guardillas que hay, eran casas pequeñas con una dotación muy básica. Por aquí, por el túnel de Somport, pasarían todos los trenes, tanto de pasajeros como de mercancías. ¿Pero en qué estado se encuentra actualmente? ¿Este túnel cumple las condiciones para esa posible reapertura? Pues hice un estudio previo y bueno, en principio ese estudio dijo que era compatible, no habría que tocar el gálibo y se vieron sorprendidos del estado del túnel, que está bastante bien. Este es el estado de las vías del Canfranero en el lado francés. Hace 48 años que ningún tren circula por aquí. Si te parece, vamos a ver esas obras que van a hacer posible, esperamos, esa unión. Sí, claro que sí. De nuevo, unidos. Unidos de nuevo. La reapertura de la línea implicaría cambios en las infraestructuras. Aquí tenemos una vía, esta es de 1,60 y tantos de carril a carril, ¿sí? La vía europea son 20 centímetros menos. A mis espaldas va a construirse la nueva estación ferroviaria de Canfranc. La que conocemos va a ser un hotel de 5 estrellas. Y lo primero que tenemos que hacer son las nuevas vías, la nueva estación, y una vez que esté hecho eso, liberaremos del uso ferroviario toda esta explanada y es cuando empezaremos con la obra puramente urbana. ¿Qué poco queda? Poco. Esta vez Eva va en serio y esta vez arrancamos. Esta noche, en Unidad Móvil, próxima estación, Canfranc. La historia de esta estación es la historia de las personas que trabajaron aquí y que vivieron, pero hay una para la que es muy especial. ¿Por qué? Porque nació aquí dentro, en la propia estación. He tenido el orgullo enorme de poder decir que he nacido dentro de la estación de Canfranc. ¿Mucha gente ha nacido dentro de esta estación? Que quedemos vivos solo dos actualmente. Mi padre trabajaba en Renfe y entonces cuando nací yo pues vinieron trasladados aquí, mi madre embarazada, y me tocó nacer aquí. Pues no sé si podemos descubrir esta estación contigo. Pues será un placer, claro. Vale, el casco es porque aquí ahora no hay nieve, pues esto sin arreglar, ¿vale? Y se condensan aquí. El nieve y la hielo es bastante peligroso. Soy de Zaragoza, pero mi familia ha sido de aquí de toda la vida de Canfranc. ¿Y por eso has acabado en la estación? Eso es, tengo un apartamento y me surgió la oportunidad de trabajar aquí en la estación y me hizo mucha ilusión. ¿Cuál es la historia de tu familia? Mi abuelo era ferroviario de Navarra y se enfadó con el jefe, le dijo, pues te voy a mandar al sitio más lejano que hay en España. Y le mandó aquí a Canfranc, que se quedaron a vivir con toda mi familia durante muchísimos años y hasta ahora. ¿Qué tiene el tren que enganche tanto para que haya gente como ella que vuelve aquí, o como tú, que sois 3 generaciones? Pues es curioso, sí, pero el tren tiene algo que a todo el mundo atrae, sobre todo los niños. ¿A qué niño no le gusta el tren? Pero bueno, aquí aparte es que no hablamos solo de trenes, hablamos de un sitio que yo diría mágico como es Canfranc. ¿Qué tuvo esa construcción para tener esa épica? Pues eso, como María sabe muy bien, es que hay que pensar que aquí esto era un valle pirenaico virgen, el Valle de los Arañones, en el que no había nada. Y se decidió, después de muchos años de aquel famoso manifiesto de los aragoneses de la Nación Española de 1853, finalmente se pudo hacer la estación aquí. Y fue una obra de dimensiones ciertamente épicas. Una reforestación impresionante, defensas contra aludes, por supuesto ya no hablamos de la estación, que es una verdadera catedral civil, o el túnel internacional de casi 8 kilómetros de largo que nos comunica con Francia. Este era el lado francés, donde estaban las vías francesas, y desde este andén salían los trenes de viajeros franceses en dirección a Po. Y las que vemos al otro lado, que es donde llega el Canfranero, son las españolas. Exactamente, sí. ¿Y dónde viniste tú al mundo exactamente? Mira, mi casa era, empezando por la bóveda central,
en la tercera planta, las guardillas que hay. A partir de la cuarta eran mi casa. Eran casas pequeñas con una dotación muy básica. Por ejemplo, sí que tenían baño, creo recordar, pero ducha, por ejemplo, no había. En fin, eran otros tiempos, claro. ¿Tú recuerdas aquello? ¿Recuerdas esos momentos de pasaportes, de ver franceses, de ver españoles? Uno de los recuerdos vagos que más me viene a la cabeza es el olor y el ambiente de las locomotoras de vapor. Los maquinistas que me cogían también y mi madre que les decía que me iban a manchar, que me soltaran. Y también recuerdo que me mandaban a por el periódico, al kiosco. Pues esto era el famoso kiosco de la estación. Aquí me he pegado yo muchísimas horas vendiendo periódicos, cuando mi madre gestionaba lo que era la librería de ferrocarriles, que se llamaba, que solamente lo podían gestionar los familiares de los ferroviarios. ¿Con cuántos años vendías tú periódicos aquí? Pues 16 años. En época de verano me venía aquí a vender periódicos, en los fines de semana también. Cuando mi madre no podía estar, yo venía aquí a vender periódicos. He nacido aquí en Canfranc, que aunque está arreglado, pues no veo lo que es vida. Espero que ahora, en el futuro, pues eso, con lo que se va a hacer, pues se vea un poquito más de vida. Yo soy ferroviario, también trabajo aquí en la estación de Canfranc, y mi padre era ferroviario. Yo venía aquí a ayudarle a mi padre, a acompañarle a mi padre. Había que darle la vuelta a las máquinas, nos íbamos en el tren hasta el depósito, a dar la vuelta en la rotonda, a los trenes y eso. Tengo recuerdos bonitos y recuerdos tristes, porque el día que se fue mi padre, la última vez que lo vi, mi padre se mató en un accidente ferroviario en Vicien, en el año 81, en el que murieron 18 personas, y se fue de aquí, me acuerdo cuando se despidió en casa, y el último beso que me dio, y bueno, tengo el recuerdo triste de la muerte de mi padre. En el libro cuentas por qué se cerró esta línea. ¿Qué pasó? El desencadenante último del cierre del tráfico internacional fue en 1970 con un accidente en la parte francesa. Se precipitó, se cree que pudo alcanzar los 100 km por hora, y hasta que al final llegó a un viaducto que cruza el río Asp en Francia, en curva, y allí ya pues chocó con las paredes del viaducto, destruyó ese puente y descarriló cayendo al río. Lo cierto es que Canfranc siempre estuvo amenazado de cierre, desde los primeros momentos hasta el final, por lo gravoso para las dos administraciones ferroviarias, particularmente para la francesa, y eso sí que supuso la excusa adecuada para cerrarlo finalmente. Este entonces estaba ya fuera, ¿no? Estos asientos se pusieron en los trenes y hasta el año 82 circularon trenes de este tipo. Luego ya a partir de ahí ya vinieron los automotores más modernos y ya mejoró un poco la comodidad del viaje, sobre todo. ¿Cómo lo celebran hasta con jotas, con guitarras, los pueblos a los que llegan y las inauguraciones, ¿no? Cualquier comarca que conseguía el ferrocarril lo celebraba como un gran evento que les introducía en la modernidad. Ellos eran conscientes de que el ferrocarril suponía dar ese salto adelante. Era lugar de juego de muchos de los jóvenes de aquí. Esto era la comisaría de policía, que por eso tienen las persianas. A continuación es la aduana española, donde está el reloj ese que está vacío. Después de la aduana española ya era el hotel de la estación. A continuación, que pertenecía también al hotel, estaba la cantina. Da lástima no ver, por ejemplo, esta calefacción. Sí, asomarte por aquí y ver esto diáfano, a mí la verdad, con lo que ha sido, que nos hemos recorrido esto, pues da mucha lástima. Luego las viviendas, o sea, lo que había arriba eran todo viviendas. La leyenda urbana dice que hay tantas ventanas en la estación como días tiene el año, que hay 365. ¿Eso es así o no? No, realmente no. Suena muy bien y es muy bonito, muy poético, pero basta con contarlas. Se pueden contar las ventanas pareadas como una o como dos, se pueden contar también puertas, se pueden contar ventanas, se pueden contar todo, pero se cuente como se cuente, las cuentas no cuadran. Me estaba acordando que ahí estaba lo que era la aduana española, y ahí estaba todo el día, las 24 horas del día, había un guardia civil en diferentes turnos. Entonces este cambio de vías, el número 14, se le decía la aguja de oro. Se movía una vez por la mañana y otra vez por la tarde, y había aquí 3 guardaagujas para mover el cambio ese, y estaba todo el día vigilada por un guardia civil. O sea, era algo muy español, 4 personas para una aguja, ¿no? Sí, pero en diferentes turnos, claro. Te estoy hablando de los años 80, 85, 90. ¿Te da orgullo ver con qué ojos mira la gente la estación, cómo sacan fotos? La verdad que me da orgullo y me da pena también al mismo tiempo de que se venga a ver esto como algo que está en
en ruinas. Veo a veces sitios, Canfranc está, la estación de Canfranc está en una de las listas de los sitios abandonados más espectaculares que hay en el mundo, y Canfranc desgraciadamente está en esa lista. Además, ¿crees que estará en la lista de los sitios más espectaculares recuperados? Yo creo que sí, yo creo que tarde o temprano aquí se ha de hacer algo, y poco a poco veo yo, estoy siendo más optimista, y poco a poco veo que todo el mundo está por la labor de hacer algo en la estación de Canfranc, porque esto desde luego no nos lo podemos dejar hundir, porque seríamos ya el colmo para los aragoneses. Hola, buenos días. Oye, vaya diferencia de andén. El del AVE lleno y el del Canfranero con nosotros y poco más. Bueno, también es cierto que el AVE va a Madrid y Canfranc es una población de 500 habitantes. A lo mejor si el destino del tren fuera a Pau, habría más gente, ¿verdad? Porque en Pau se pueden coger los TGVs a París. Y la verdad es que es una línea que incluso a los propios profesionales de Renfe que trabajan en los trenes y tal les encanta, les gusta mucho. Es una línea difícil, la veremos ahora durante el viaje, pero realmente tiene unos valores paisajísticos y humanos, porque este es un tren en el que la gente todavía habla entre ella, entre los viajeros, y en el AVE van con los cascos y los ordenadores y no es otra manera. Aquí se viaja, en el AVE uno se desplaza. El Canfranero se inaugura en 1928, se financia con los fondos de un indiano que había hecho fortuna en la Guerra Civil Norteamericana. Los accionistas eran aragoneses, se hizo con un capital muy escaso. Diseñaron un ferrocarril que se pega al territorio para que el coste sea menor, y eso, bueno, pues supuso algunas pegas, y esa necesidad de hacer el menor número de túneles, de viaductos posibles, pues llevó a hacer una línea que larga y sinuosa, en la que los trenes tampoco podían correr mucho. Bueno, pues ya estamos en Zuera, Luis. Sí, es una estación técnica en la que cruzaremos con el tren que hoy baja de Canfranc. El mayor número de usuarios, de viajeros de la línea, se mueven en el corredor Zaragoza-Huesca, por razones obvias de población. Al resto ya son pequeños pueblos. Los ferroviarios son muy aficionados a poner motes a los trenes. Cuando eran de 3 coches le llamaban camellos por las jorobas. Al ser pequeños, tamagotchis. Hombre, ¡qué vida! ¿Cuánto tiempo sin verte, hombre? Joder. Ya hace años ya. El último especialista de la estación de Canfranc. Yo en Canfranc entré en el año 66. Era el ángel de la guarda de la estación, porque claro, cuando se cierra la parte francesa y se va la mayor parte del personal, la estación se queda al final casi abandonada. Entonces empieza el vandalismo, la gente se mete por los sitios, y Eulalio se pasó años cerrando puertas, poniendo obstáculos. Todos a coger y a romper, y más que coger, romper. Romper. Y claro, ya estamos hasta las narices ya de tanto vándalo. ¿Cómo recuerda el día que deja de circular el último tren? Hombre, el día 27 de marzo fue, que era Jueves Santo. O sea, ¿se acuerda perfectamente? Sí, sí, de 1970. Ya se rumoreaba que decían que los franceses no querían más que cerrar Canfranc, y cerrar Canfranc. Y claro, España decía que tenía un tratado y que tenían que respetarlo, que tenían un convenio, lo que fuera. De España hacia Francia no transportaba nada, porque de aquí para allá no iba nada. Y a ellos les interesaba que hubiera ido de aquí algo, porque una maquinilla de aquellas, que llevan a 1000 voltios, 1500 voltios, hubiera llevado por lo menos 300 toneladas. Sin embargo, cuando venía a subir al puerto del Somport, aquella traía 150, y aquello no le reventaba a ellos. Cuando yo fui allí estaban más de 100 ferroviarios, y ya cuando me he jubilado, me quedaron 3 y 3 6. Tengo casa ya en Canfranc, porque eso subo de vez en cuando. ¿Va a Olorón? Sí. ¿Por Canfranc? Sí, por Canfranc. Sí. ¿Cómo va a llegar de Canfranc a Olorón? Por un coche. ¿En coche? Sí, en coche. ¿Les esperan? Sí. Creo que Canfranc representa un poco, es decir, es un icono, un símbolo en lo que es la red ferroviaria española, un poco por historia, ¿no? Por lo que es la estación. Sí, o sea que viene expreso. Sí, claro. Vamos a pasar el día a Canfranc.
sea, subir y bajar, Sí, turístico. No es por el hecho de ir allí, sino por el viaje, por disfrutar del viaje. Bueno, como no hay cafetería, claro, os habéis traído los bocatas. Hemos traído bocata y bebida. Ahora me voy a Jaca. A Jaca, Subo y bajo todas las semanas. en el Canfranero. Sí, dejo el coche en Zaragoza 1 y en Jaca 1. Y en Jaca dejo esto, cojo el todoterreno y me subo a las montañas. A pasear, a pasar la noche arriba en la montaña, a hacer todas las estrellas. Desde que me he jubilado, llevo ya varios viajes que me hago de un mes con billetes de ida y de vuelta. Y el resto me busco la vida. Claro. Pero bueno, te cuento el Tíbet, la Antártida, Argentina. En estos trenes los viajeros hablan, se saludan. Yo diría casi que hasta se invitan si llevan un bocadillo para almorzar, entonces es otra forma de entender el viaje. Allí está. Míralo, allá no ves el castillo, ¿ves? Si le das todo azul, allá está el castillo de Loarre. Estamos en uno de sus tramos en los que, como se escucha claramente, se oye el viejo tac, 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 que antes los mayores oíamos en todas las líneas de ferrocarril, porque estamos en uno de los tramos de vía vieja, son carriles de barra corta, están embridados sobre traviesas de madera. Esta vía no permite que los trenes de viajeros circulen a más de 60 km por hora y los de mercancías todavía más despacio. Se han arreglado algunos tramos donde al mal estado de la vía se unían razones de seguridad, se han renovado en los últimos años, en ese sentido hemos avanzado, pero esto hay que renovarlo completamente. Ahora, por ejemplo, estamos muy despacio porque aquí hay una precaución. Es un tramo en el muy que altos. Efectivamente en este paso hay problemas en los taludes por encharcamiento en la parte baja del paso, entonces por precaución el tren pasa despacio. Todo esto lo que sumado hace que el viaje a Canfranc sean casi 4 horas de viaje, ¿no? ¿Cuánto queda? ¿El viaje todavía 1 hora? Pues tenemos casi 1 hora, un poco menos, 3/4 de hora. Después de 40 años y los viajes que he hecho yo por aquí. Sí. Bueno, adiós, encantado. Hasta Adiós, luego, caballero. Mi canfranero. Ya lo considero como mi canfranero. Hasta luego. Acabamos de salir de Jaca y empieza ahora el tramo de alta montaña de la vía. Efectivamente, este es el tramo más alpino, más pirenaico del ferrocarril español, ¿no? De Jaca a Canfranc hay menos de 25 kilómetros, 24 y pico, y vamos a subir casi 370 metros de altitud. En este tramo se dan las mayores rampas de la línea, un 2%. La rampa más pendiente del lado español es menos de la mitad de las rampas más pendientes del lado francés. Mira qué altura. Estamos altísimos. Al poner vía nueva, han asegurado el tren que no descarrile, que no haya riesgo, y además, en caso de que tengan que trabajar en vía, o que los viajeros tengan que caminar, hay una barandilla que protege. Luis, ya estamos llegando a la estación de Canfranc. Aquí termina por ahora el viaje. ¿Hay opciones de reaperturas reales? Sí, yo creo que si no se tuercen las cosas, posiblemente en 2023-2024 este tren pudiera seguir hasta Pau. Fernando, está allí la estación de Canfranc y por aquí por donde vamos andando ahora mismo irían y fueron en su momento las vías del tren. Y están. Están. Las vías están, lo único que se puso un material encima, porque ahora el túnel ferroviario de Somport se utiliza como vía de evacuación del túnel carretero. A través del ferrocarril, en el Pirineo Central y por Aragón, este es el único túnel. Este túnel se inauguró en el año 1928. Así es, fue un gran proyecto de 2 estados, el Estado español y el Estado francés. Durante su trayectoria hasta 1970 también tuvo cierres parciales, porque además estuvieron las guerras, la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial. Parecía ser que se iba a hacer en la zona de Villanueva para salvar las fuertes pendientes que hay sobre todo en la parte francesa. Al final el Ministerio de la Guerra decidió hacerlo aquí, así podía proteger con estas montañas, fortificando esas montañas de una posible invasión francesa. Esto condicionó mucho su explotación, porque en la parte francesa hay grandes pendientes. Desde que se puso en funcionamiento, los franceses siempre estuvieron, entre comillas, en contra de esta línea, porque para ellos no era suficientemente rentable. Sus inversiones y sus energías las han derivado hacia las conexiones con el centro de Europa que les venían mejor. Se cerró en 1970, ¿por qué?
Por un accidente que hubo en Francia, aquí muy cerquita, en Sanguet, un accidente que en un puente que sirvió de excusa para los franceses. Si digo sirvió de excusa para los franceses porque ya querían cerrarlo hace tiempo, esa excusa sirvió para cerrarlo de una manera hasta ahora definitiva, y esperemos que no sea definitiva porque se reabra la línea internacional. ¿Perjudicó más a la parte aragonesa? Por supuesto, esa es la comunicación con todo el resto de Europa. Yo entiendo que está igual, a excepción del escudo que se cambió en su día. Se cambió con la dictadura y pusieron el escudo, se ve claramente, ¿no?, que es postizo, ¿no? Supongo que aquí sería como una vía muerta en el que termina aquí un tope de vía. Un tope de vía. Bueno, tiene su lógica, ¿no? Porque iría, si tiramos una línea recta... venía una vía por aquí. ¿Qué dimensiones tiene este túnel? Casi a los 8 kilómetros, y hay un poquito más en la parte española que francesa. ¿Este túnel cumple las condiciones para esa posible reapertura? Pues hice un estudio previo y, bueno, en principio ese estudio dijo que era compatible, no habría que tocar el gálibo, y se vieron sorprendidos del estado del túnel, que está bastante bien. Fue cayendo y se fue deteriorando la parte de electrificación, que habría que ponerla otra vez de nuevo, y lo ideal sería que yo creo que el estudio de viabilidad que se está haciendo dirá que en la parte española sería conveniente electrificarlo también. ¿Por qué está cortado aquí? Temas de seguridad. Ahora se utiliza mucho para acceso al laboratorio subterráneo de Canfranc, que está en medio entre los dos túneles, bueno, para investigaciones científicas, y esto lo utilizan también de entrada para poder acceder a ese laboratorio. Cada 400 metros está conectado el túnel ferroviario con el carretero, pero si se reabriera la línea internacional ya está previsto un bypass entre el túnel carretero y el túnel ferroviario con el laboratorio para poder acceder directamente por allí. El túnel carretero que está justo aquí al lado. Justo aquí al lado. Si está todo realmente, ya circularon por aquí trenes. Ahora mismo la gran novedad, hay una nueva línea de fondos europeos para recuperar este tipo de infraestructuras. Nos dieron 7,5 millones de euros, es un proyecto financiado al 50% por cada parte, y aquí se van a hacer todos los estudios ya en detalle de cómo está la línea, estudios económicos de viabilidad futura, etcétera, ¿no? Si todos esos estudios dan buenos resultados, se podrá reabrir el Canfranc con un 50% de ayudas de fondos europeos. Los responsables de estos fondos europeos estuvieron en Canfranc hace muy poquito y dijeron que era un proyecto que Europa lo veía muy bien. O sea que esta es la parte francesa. Sí. ¿Tiene más trabajo la parte francesa o...? Hombre, claro, el ferrocarril no llega hasta aquí. ¿Dónde se para realmente el ferrocarril en la parte francesa? ¿Cuántos kilómetros de aquí? 24. Esto se entiende que está cerrado por el mismo motivo, ¿no? Por seguridad. Por aquí habría que hacer lo mismo por esta parte. ¿Está todo realmente igual, los 8 kilómetros? Sí, está todo igual. ¿En la parte francesa están trabajando ya? Bueno, están desbrozando para hacer los estudios previos del estado de la vía y de las obras de fábrica. Tiene que ver con la realización de los estudios de estos fondos europeos que nos han dado. ¿Esto es un proyecto que es un proyecto de buenas intenciones o es un proyecto que tiene visos de convertirse en realidad? Yo creo que estamos en el mejor momento de los últimos años, pero que también puede ser que no. ¿Eres optimista? Yo soy optimista. Creo que lo veremos. De críos veníamos con la familia por aquí y cruzábamos justo la vía del tren aquí mismo, y esperábamos antes de cruzar y mirábamos a ver si venía el tren. Y veíamos el foco de la máquina desde muy lejos, un puntito de luz que se iba acercando, y esperábamos a que el tren saliera del túnel y llegara a la estación, y cuando ya pasaba el tren francés ya pasábamos ahí al río a bañarnos a las pozas. Bueno, ya cuando uno se hace adulto, yo lo primero que estuve es en un concierto y en una manifestación que se hizo en las escuelas de Canfranc, que vino entonces la Bordeta ya, y que ya empezamos un poco a reivindicar la reapertura del ferrocarril. ¿De qué año hablamos? Hablamos de los 70. Aquí hemos hecho, pues qué sé yo, cientos de manifestaciones. Aquí, en Francia, en Zaragoza, en Huesca, en Ayerbe, y hemos hecho un trabajo poco a poco, un trabajo de fondo para conseguir lo que hoy todo el mundo dice, ¿no? Que esto se va a abrir. Por este túnel pasaron en su momento mercancías que no podían pasar ni por Irún ni por la Junquera, hasta cosechadoras en los vagones, o sea que la verdad es que todo esto es viable. Porque no hay otra opción ahora mismo. No hay otra opción. Es decir, geológicamente el Pirineo, el eje axial del Pirineo, que es lo que atraviesa este túnel, tiene su composición y materiales de tal forma que no es viable hacer un túnel por otro sitio que no sea este, y esto es lo más barato. Hay estimaciones que hablan de que solo para adecuar el túnel se necesitan 50
50 millones de euros. Bueno, la variante de Jaca de la autovía son 115 millones de euros, no es tanto dinero. Hay que tener en cuenta siempre que en las obras ferroviarias lo que cuesta es la obra civil, hacer la obra suficiente para poner la vía. Y en esta línea la obra civil está hecha. Seguiría sirviendo como túnel de emergencia del carretero y serviría para que en caso de una incidencia ferroviaria pudieran salir los viajeros al túnel carretero para que ahí les rescataran. Para ti, que llevas muchos años reivindicando esto, ¿a qué te suena? Yo he visto cómo Aznar y Chirac en su momento firmaban la reapertura del ferrocarril del Canfranc para el año 2004. La diferencia que hay ahora respecto a lo de antes es que en Francia, por fin, sobre todo en la región de Aquitania, y el presidente de la región, Alain Rousset, se ha puesto las pilas. ¿Se va a reabrir realmente toda la línea? Por supuesto, nunca lo he dudado. Es más, la vamos a ver reabierta y no en muchos años, Luis, vamos a suponer que se reabre la línea del Canfranc. ¿Cuáles serían las principales modificaciones que habría que hacer en el trazado para que consiguieran pasar los trenes? Bien, la principal es superar la barrera histórica del ferrocarril internacional en España, que es el ancho de vía. Las vías españolas tienen 20 centímetros aproximadamente más de distancia entre carril y carril que las vías del resto de Europa. Sí. Entonces se trataría de poner una vía de ancho estándar europeo hasta Zaragoza, que no hubiera que cambiar de tren, ni transbordar mercancías, ni viajeros, ni nada, sino que un tren pudiera ir sin parar de Zaragoza a Po o de Po a Zaragoza. Eso lo podemos ver aquí. Efectivamente, aquí tenemos una vía, esta es de 1,60 y tantos de carril a carril, ¿sí? La vía europea son 20 centímetros menos. Es la distancia que hay entre carriles del tranvía de Zaragoza. Habría que cambiar estos trenes, claro. Sí. Pero eso ya habría que cambiarlos ya ahora. Realmente los Tamagotchis, los 596, son unos trenes tecnológicamente desfasados. En este momento andan ya los 40 años de vida. 40 años para un tren eléctrico es una vida bastante normal y aguantan bien. Para un tren diésel no. En el caso de que se reabriera la línea, también habría que replantearse la longitud de las estaciones. Efectivamente. Por un lado, en Europa se tiende a que los trenes de mercancías sean muy largos, sean de 750 metros. En estos momentos, en la línea de Canfranc, solo Oya de Huesca, en la variante ferroviaria de Huesca, tiene una longitud incluso superior a esa. Por lo tanto, habría que extender, hacer más largas las vías, aproximadamente una estación cada 50 kilómetros. Serían Zuera, Oya de Huesca, La Peña, Santa María y La Peña, y luego Jaca, porque Jaca es el comienzo de la parte más difícil de la línea, la subida a Canfranc, y en la parte francesa, lógicamente, sería Bedús, que es la subida hasta Canfranc. Entonces, en esas cabeceras de lo que se llama el cantón crítico de la línea, también deberían tener esa longitud. Claro, estaciones como esta se quedarían muy cortas. Muy cortas. Aquí la vía más larga que tenemos mide 350 metros. Ni la mitad. Con independencia de que esta estación todavía se controla manualmente. Los cambios de aguja debe ir el factor, cambiar la mano, la aguja y demás, ¿no? Todo eso cambiaría. Todo eso cambiará porque sería con agujas motorizadas y controladas por sistemas informáticos, incluso controladas desde Zaragoza o desde Canfranc, o sea, en lugares alejados, pero evidentemente aquí habría que hacer una actuación importante que incluso supondría ampliar la trinchera que vemos en el fondo en el lado Zaragoza. El futuro del Canfranc llevará también viajeros, pero nunca va a ser un número muy importante. ¿Se cambiaría el concepto de transporte de viajeros de ahora para que primaran las mercancías? Para que primaran las mercancías. Y esa sería una de las grandes valores de la línea de Canfranc. Mientras que en las líneas de los extremos de la cordillera el transporte de mercancías está supeditado a la prioridad que tienen los trenes de viajeros, al haber pocos servicios de viajeros en esta línea, y se prevé que pueda haber 4 servicios internacionales al día como máximo, tendría una gran facilidad para pasar los trenes de mercancías. Podrían tener problemas por esas fuertes rampas que tiene el lado francés, pero para eso hay sistemas de explotación. Por un lado, se puede utilizar, por ejemplo, una doble tracción, es decir, que un tren que circula con una locomotora se le ponen 2 locomotoras. No hace mucho tiempo el director de SAICA decía que ellos solos mueven anualmente del orden de 10.000 camiones hacia Francia, ¿no? Bueno, sacar 10.000 camiones de las
carreteras francesas sería excelente. Opel, los que van a Europa van por pasajes a un puerto del norte de Europa desde donde se distribuye a toda Europa. Bueno, pues a una parte del continente que duda cabe que sería más fácil y más barato que salieran de la fábrica en un tren que ya sin ningún problema llegase hasta su destino, sea Francia, sea Bélgica o sea Alemania, por ejemplo, ¿no? La industria que se ha generado en torno a Zaragoza y toda la actividad logística que se mueve en torno a la plataforma logística del aeropuerto o a la terminal marítima de Zaragoza, tendrían en esta línea internacional esa pata de salida hacia el norte de Europa de la que hoy carece. Este tipo de puentes también tendrían que sufrir algún tipo de adaptación. Para el tráfico internacional, teniendo en cuenta la importancia que tendrán los trenes de mercancías, hay que hacer que toda la vía sea capaz de soportar a lo largo de todo su trazado 22,5 toneladas de peso por cada eje del tren. Sí. Entonces, en estos momentos la vía de Canfranc lo máximo que admite son 19 toneladas por eje. Entonces, eso significa reforzar la plataforma, aunque sea de tierra, si está, en qué condiciones está y demás. Y tenemos los puentes metálicos, es otro tema que habrá que revisar muy cuidadosamente para ver si estos puentes son capaces de soportar ese tonelaje o si será necesario sustituirlos por otros puentes de hormigón. El tren de la reapertura se plantea que pueda ser muy a largo plazo, eso sí, eléctrico. Y en ese sentido, en Aragón estaría la batalla ganada. Sí, nosotros pensamos que debería ser desde el primer momento, tanto porque la tracción eléctrica es mucho más eficiente, puede llevar trenes más pesados que la tracción diésel, como por razones ambientales, tanto de ruido como de contaminación. Esta línea de ferrocarril tiene cada 15,5 kilómetros una central eléctrica al lado de la vía la vemos justo por encima, ¿sí?, o en una distancia de 5 o 10 kilómetros alrededor. Eso significa que el aporte de energía a una línea electrificada evitaría las pérdidas que todo transporte de energía eléctrica supone y por lo tanto no solo sería un sistema más eficaz y más ecológico, sino que además sería más barato. Dejamos Aragón y cruzamos a Francia por este túnel del Somport. Queremos conocer el estado de los trabajos de limpieza que ya se realizan en la vía férrea. Buenos días. Hola, Eva. Bonjour, François. Sí. Vicepresidente del CRELOC. La coordinadora para la reapertura de la línea Oloron-Canfranc. Muy contento ver a vosotros aquí porque hay obras de limpieza en la línea. Esa vía férrea sería pues muy bienvenida. Muy bienvenida para las mercancías. Se dice que pasan ahora entre 400 y 600 camiones al día sobre una carretera que no está construida para recibir tanto tráfico. Pues si te parece, sí, vamos a ver esas obras que van a hacer posible, esperamos, esa unión. Sí, claro que sí. Sí. De nuevo, unidos. Unidos de nuevo. Aquí estamos en la estación de Urdos, un edificio característico de la construcción de la línea en los años 20. Hoy pertenece al ayuntamiento de la aldea de Urdos y hay dentro dos viviendas. Y se puede ver en esta estación que hay obras de limpieza porque podemos ver los árboles cortados, sí, aquí a lo largo de la vía. Son vías muy antiguas, ya se ve. Muy antiguas, tienen un siglo estos carriles. Todo esto habría que modernizarlo para esa reapertura. Sí, para los trenes de viajeros y sobre todo para los trenes de mercancías. Hay algunas personas que dicen, oh, el Canfranc es una línea para un uso local. No decimos no. En la carretera camiones internacionales que vienen de Bélgica, de Inglaterra, de Alemania y que bajan al sur de España. Sí, sí. Y viceversa. Y viceversa. Se ha arreglado ya la parte entre Oloron y Bedú, así que los trenes ya circulan entre Oloron y Bedú desde 2016. 16, sí. En primer sitio, las obras de modernización entre Pau y Oloron en 2011. Y después de Oloron a Bedús en 2016. Voilà. Es decir, que tenemos 60 kilómetros de vía nueva.
y nos falta ahora menos de 30 kilómetros entre Bedús y Canfranc. Y este autobús que vemos ahora es el que, digamos, une Bedú con Canfranc. Bedús con Canfranc. Hay 4 idas y vueltas entre Bedús y Canfranc, buses de la región Nueva Aquitania, y nuestro deseo es suprimir el autobús para el tren. ¿Me presentas un nuevo compañero? Sí, bueno, nuestro compañero, el portavoz del Creloc, Jean-Luc, que vive un poco más abajo. Encantada. Y él nos quería hablar, me has dicho, de las dificultades que ha supuesto limpiar esta zona de las vías, porque estamos en un parque nacional, en un lugar protegido. Cerca del parque nacional hay zonas sensibles, no tocan a nada por el momento, y otras zonas aquí han desbrozado muy bien. De todas formas, los trabajos van rápidos y parece que a finales de marzo ya estarían concluidos. Al 15 de marzo, para la mayoría del tramo. Cuesta ya caminar por aquí, François, pero viendo lo que hay delante, veo que el trabajo está siendo duro, ¿no? Difícil. Los árboles crecen entre los 2 carriles. Sí, en el centro de las vías. En el centro. ¿Por qué estamos aquí, en esta vía hoy muerta? Porque es este puente que se hundió hace entonces 48 años. Hablamos de un lugar casi histórico en la línea, porque la rotura de este puente supuso el fin para la línea Pau-Zaragoza. Fue el fin, sí. Es aquí que el 27 de marzo de 1970 se hundió el puente que se llama el puente de l'Estanguet. Y el Estanguet en la lengua bearnesa, l'Estanguet significa la parada. La parada. El tren en una curva donde había este puente ha roto todo. Se descarriló. Ahora estamos en el andén de la estación de Bedús y con nosotros tenemos el alcalde de Bedús, Henri Bellegarde. Henri, encantada. Buenos días, bienvenida. Alcalde de la población donde termina la vía del tren. De momento los trenes desde Pau solo llegan hasta aquí. Sí, claro. Como lo dice usted, hasta hoy. Y bueno, ahora hablamos de la continuación. Del futuro. Del futuro. ¿Qué supondría para Bedús y el resto de localidades que esté reabierta la línea? ¿Qué traería a la zona? Bueno, claro, intercambios entre los valles de Aspe y de Canfranc, entre Aquitania y Aragón, bueno, para los turistas, para también los jóvenes de la zona. Falta saber cuánto dinero cuesta. Sí, exactamente. Y si se puede asumir y en cuántos años, ¿no? Sería... Sí. Porque les han hablado de fecha. Los políticos dicen entre 2021, 22. Para nosotros en el Creloc, en la Crefco y para todos los alcaldes, podemos decir, del valle, este semáforo donde hay el contratopes de los trenes, este semáforo hay que rechazarlo lo más rápidamente. Hay que quitarlo o en todo caso que la luz sea verde, señor alcalde. Verde. Y esperar que muy pronto los trenes vayan en los dos sentidos y unan definitivamente los valles de Aragón y de Aspe. François, pero hay algo que no me has contado. ¿Quién te acompaña? ¿Quién es esta bella mujer? Esta mujer es una verdadera zaragozana. Durante un encuentro entre el Creloc y la Crefco en Bedús y en Olorón, nos encontramos y después los dos reabrimos cada día la línea. Así que tú venías desde Aragón luchando por la reapertura con el Creloc y él desde Francia con Creloc. Os encontrasteis y aquí ha surgido el amor. Esto es muy bonito, igual un símbolo de lo que va a pasar con esta línea, espero, ¿no? Que sí, ¿no? Que nuestra reivindicación va a ser para abrir el Canfranc. Aunque parezca mentira, la rehabilitación de la propia estación ya empieza a dejar un impacto económico en la zona. Aquí en Canfranc Estación empiezan a surgir nuevos negocios y se generan puestos de trabajo.
¿Cuánto tiempo lleváis con el negocio? 2 meses, vamos a hacer mañana. ¿Y qué tal está funcionando? Muy bien, ¿Sí? muy bien, está respondiendo muy bien, como esperábamos, muy bien. Hay movimiento, ¿no? Vienen muchos turistas, ahora con las visitas viene mucha gente a verla, luego autobuses también pues, van parando. La verdad es que hay movimiento, ¿no? ¿Por qué decidisteis poner aquí justo enfrente de la estación el negocio? Hombre, pues era un local que ya va cerrado un tiempo, pero está muy bien situado. Es que enfrente de la estación creemos que tiene futuro y bueno, tal como pintan las cosas parece que vamos a trabajar bien. A ver. ¿Cómo es posible que estuviese cerrado un negocio justo enfrente de la estación de Canfrán? Pues es algo que se pregunta yo creo que todo el mundo, porque la verdad es que está muy bien situado y creemos que tiene futuro y todo el mundo nos lo dice, que vamos a trabajar bien. Han abierto también la lavandería al lado. Sí, que también nos ha venido muy bien, pues a todos, el pueblo, a los turistas y a nosotros como negocio también nos viene bien, porque la gente pone a lavar allí la ropita a secar y mientras toman un café. Sencillito, pues bocadillos, raciones, sándwich, pero sí que pues poder ampliar un poco más la oferta, que no fuera solo cafetería. ¿Y es bonito también empezar un negocio así o es más duro que bonito? Hombre, de lo que es de obra y eso, la verdad es que no sabemos mucho, no teníamos mucho, entonces ha sido un poco complicado también porque, claro, te imaginas las cosas, pero hasta que no lo ves en la realidad, pues no sabes cómo va a ser, ¿no? Entonces, bueno, en alguna cosa pues hemos metido la pata, pero bueno, en otras pues ha ido bien y bueno, la verdad es que contentos con cómo ha quedado el bar y todo. ¿Por qué un bar y no otro negocio? Bueno, es lo que prácticamente hemos hecho los dos ya desde que llegó, y yo llevo prácticamente en hostelería pues toda la vida, en un albergue, en otro bar también que tuve, y bueno, lo que sabemos hacer un poco más. ¿El albergue está creciendo? Sí, la verdad es que sí, que bueno, nosotros llevamos con la gestión 5 años y la verdad es que año a año se va aumentando el número de pernoctaciones. Grupos que en lugar de elegir a lo mejor otros valles eligen Canfrán porque está la estación, pueden hacer una visita, pueden conocerla, es una parte importante de la historia. Y luego a nivel de fines de semana que vienen particulares, en otoño, en primavera, que eran temporadas muy bajas, que ahora bueno, pues con las visitas se han revitalizado también un poco. Estábamos en unas 3.000 ocupaciones y el año 2017 lo vamos a cerrar con 5.500. A las 8:35 tenemos que estar todos aquí abajo porque a las 9 menos 20 vamos a estar en el bus, ¿vale? Venimos de Alcolea de Cinca, el instituto y es Cinca Alcanadre. Entonces, pues bueno, aparte de hacer las actividades deportivas, pues todas las tardes las tenemos ocupadas en diferentes actividades, ¿no? ¿Qué os contaron de la estación? Pues antes funcionaba, pasaban trenes de Francia, pero que la cerraron en el siglo pasado. Es nuestra historia y tampoco estamos tan lejos, ¿no? Entonces, pues bueno, somos de Huesca también y está bien que conozcan otras zonas, otros valles. ¿Esa estación que vemos ahí? Sí. ¿Supone trabajo para ti? Sí, claro. Y a todo el mundo. Es bueno para el pueblo, ¿no? ¿Cuántos trabajadores tienes tú a día de hoy? Tenemos una media de 12, 13, 14 trabajadores. Y ahora vas a contratar uno, ¿no? En abril uno y en mayo otro. Buenas, Pablo. ¿Tú eres de aquí de Canfrán? Sí. ¿De toda la vida? De toda la vida. ¿Y qué supone para vosotros la estación? Esta estación, si hubiera estado en otro lado, no estaría tan abandonada como está. Pero lo bueno es que ahora están empezando a invertir y los negocios parece que os va un poco mejor, ¿no? Sí, gente viene mucha, muchísima más que antes. Y vosotros aquí en la empresa necesitáis más gente también al final. Sí. ¿Y que es difícil encontrar trabajadores o...? Aquí en el pueblo sí, porque están todos trabajando en pistas y quedamos 4. ¿Y dónde vas ahora? Ahora al laboratorio. Venga, pues te acompañamos. Aquí hacemos la limpieza, el mantenimiento del laboratorio para que se mantenga limpio. La limpieza del parque, la limpieza interior, para que cuando vengan las visitas lo vean todo reluciente. ¿Tú también eres de Canfrán como Pablo? Sí, también soy de Canfrán. La estación nos dará más vida, claro, más trabajo para el pueblo, mucho mejor. ¿Y cómo veis ahora el hecho de que se vaya a rehabilitar, de que vaya a haber ahí un hotel de 5 estrellas? Pues mejor, gente fresca, ¿no? ¿Cuánto hay a Canfrán? 2,4. ¿Y a Francia? Y a Francia 5,5. Por allí irías a España y por allí a Francia. Y ahora ya acabar de trabajar, ¿no? Un ratito más y para Canfrán otra vez. Muy bien, pues muchas gracias. Para vosotros.
Carmelo Bosque, director general de urbanismo del Gobierno de Aragón. Eva, ¿qué tal? Muy bien, delante de esta estación internacional que va a cambiar y mucho en los próximos años. Va a cambiar y mucho porque ahora ya hasta los más incrédulos están convencidos de que esta vez va muy en serio. Hemos aprobado una modificación de plan general para regular la distribución de usos ferroviarios y no ferroviarios en la explanada, en el que se dice que no habrá ningún edificio nuevo que altere el paisaje urbano que se ha consolidado en los últimos 90 años en este territorio. Aquí en el que nos ocupa el principal, el gran edificio, y que se destinará a usos hoteleros y de hostelería. Un hotel de 5 estrellas con casi un centenar de habitaciones. Un centenar de habitaciones y usos complementarios de salas de convenciones, etcétera, etcétera. La futura estación está justo en el eje del vestíbulo, 50 metros más allá, y la salida natural de la estación futura será pasando por el vestíbulo actual. Estaría bien que me lo explicaras mientras vamos dando un paseo por aquí. Vamos a dar un paseo, que hay unos edificios absolutamente irrepetibles, aunque de una arquitectura muy modesta, pero con un gran contenido histórico. Estos edificios, los dos, se quedan como uso de equipamiento público, y en concreto este primero es el que se va a convertir en centro de acogida de peregrinos. El Camino de Santiago entra pegadito a la carretera, es decir, a 30 metros del edificio. Este es cocherón de carruajes. ¿Que se va a destinar a viviendas? Viviendas, y es donde guardaban los trenes por la noche, porque los días con temperaturas de Canfranc de menos 13, menos 15, menos 17 grados, se les helaban los combustibles y ahí los tenían protegidos. Las normas de nuestro plan parcial son muy exigentes en cuanto a que el tipo de vivienda que se haga permita tener una permeabilidad visual desde planta baja hasta arriba, lo que comercialmente se llaman loft, y sobre todo las cerchas. Las cerchas son los elementos que aguantan la cubierta así en forma de V. Este era el llamado pabellón postal. Las cerchas que aquí se ven, igual que en el resto de los edificios, son esos elementos en V. También serán viviendas este pabellón. Igual que el de enfrente y igual que el de a continuación. Tipo loft, que me decías. Tipo loft, sí. De los pabellones que se van a dedicar a vivienda son los tres más grandes, que son el cocherón de carruajes, el pabellón postal y el almacén curvo, que es otra construcción pues que aparentemente pobre, muy austera. ¿A qué se dedicaba antes? Para carga y descarga, pues rodeado de vías francesas por un lado, españolas por otro, que son de distinto ancho. La estación en su conjunto, el complejo ferroviario de Los Arañones, tiene una superficie de 200.000 metros, números redondos, son 198.000 y pico, 200.000, que para quien no se haga idea de cuántos son 200.000, pues son 20 campos de fútbol. Adif dice, yo necesito 66.000 metros para mi uso ferroviario, el resto lo regalo, pero a mí me tenéis que hacer unas vías que me permitan pasar por el nuevo sitio y una estación donde entre en el edificio de viajeros nuevo. Entonces ese es el acuerdo, y lo primero que tenemos que hacer son las nuevas vías, la nueva estación, y una vez que esté hecho eso, liberaremos del uso ferroviario toda esta explanada y es cuando empezaremos con la obra puramente urbana. Bueno, Jaime Molina, gerente de la UTE, que se va a encargar de estas obras. Sí, exactamente. Una gran responsabilidad, un reto profesional enorme. ¿Por dónde se empieza en una obra de este tamaño? Consiste en 4 proyectos, hay 2 ferroviarios, que son los que inician la actuación, que es modificar toda la playa de vías y hacer una nueva estación de Adif. Una vez ejecutado eso, entra lo que es hacer la urbanización y la rehabilitación de la estación internacional. Vamos a modificar toda esta superficie que ocupa tanto la vía de mercancías como la vía de pasajeros, trasladarla a la zona pegada al monte, y yo creo que para el año que viene pues habrá bastante gente, que podemos llegar a por encima de las 100 personas trabajando seguramente. Las fechas en las que deberían estar acabados esos trabajos, ¿en qué os movéis, Jaime? Para finalizarlo entre 30 meses, que en principio es un plazo que es razonable, si no pasa nada raro deberíamos de poder acabar. Por situarnos respecto a origen, la entrada principal, que es la que nosotros hemos usado, es la que te permite este puentecito sobre el río Aragón. Este es el edificio principal que se encuentra de frente, el pabellón postal, el almacén curvo, y ahora estamos llegando a uno de los edificios de mayor interés de toda la explanada, que es el que llaman depósito de locomotoras, que era un edificio
en el que se metían máquinas para entretenimiento, conservación, reparación, etcétera, etcétera, y que es el que en su momento estamos pensando en la posibilidad de que se llegue a convertir en un museo del ferrocarril, centro de interpretación de la línea Teruel-Canfranc o similar. En cualquier caso, dotacional de uso público. Qué poco queda. Poco, ¿Con poco, ganas? poco. Esta vez sí. Esta vez Eva va en serio y esta vez arrancamos. En verano estamos en obras, seguro. Lo celebraremos el 18 de julio, día histórico para la estación de Canfranc. Quedaremos aquí para que veas que efectivamente hay máquinas, hay empleados, hay currelas y estamos en obra. Juan Antonio Ros, ingeniero, yo creo que todo Aragón va a estar muy pendiente, ¿no?, de lo que aquí va a pasar a partir de este verano. Es un reto por muchas razones. La primera porque quieres guardar un equilibrio entre lo que se demanda hoy en día con lo que había aquí, intentar que no se pierdan elementos que crees que pueden ser un recurso, un atractivo y un disfrute para la gente, pero a la vez pues también quieres no caer en lo simplista y que no sea esto un parque de atracciones barato con elementos que no tengan conexión entre sí. Queremos hilvanar una historia que venga desde esos 100 años atrás hasta hoy en día y de que una forma fluida nos permita pues tanto disfrutar el espacio público como de todo este trayecto que ha llegado hasta nuestros días. Ese es el vestíbulo histórico de la Estación Internacional. La nueva quedará justo enfrente y todo este espacio será un espacio de uso peatonal, tipo plaza, zona verde, con todos los recuerdos del mundo ferroviario del que viene. Estamos pues casi enfrente de la Estación Internacional, en este espacio que es un hangar. Todos estos vagones que vemos aquí, pues de momento en vía muerta, son los que pasarían a ese museo del ferrocarril. Claro. Algunos tienen su gracia porque, según cuentan, son hermanos del Oriente Express, ese de allí, el coche cama, el Company, son coches que están catalogados, están inventariados y que hay que conservar, proteger y guardar en sitio seguro. Ahora es momento de obra, el siguiente será el de restauración del material móvil. ¿De qué fechas podríamos hablar para verla ya en activo de momento en la parte española, la parte aragonesa? La estación pretendemos que pueda entrar en servicio el verano del 19. ¿Y en total cuándo podríamos ver todo acabado? Pues la previsión que tenemos ahora, y probablemente la modifiquemos a mejor, ahora mismo la previsión es mediados del 21 todo terminado. 27 millones de euros que se van a invertir, aquí y ya la guinda será conseguir que un día el túnel de Somport una Francia y España mediante ferrocarril. En el 23 yo estoy convencido que pasaremos por ese túnel que hay al final de esta nave y pasaremos a Francia en tren. Esperamos verlo todos. Lo veremos, yo no tengo ninguna duda.